2 de la tarde con 6 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Juan José Rodríguez Prats. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Mira, permíteme iniciar para de ahí partir con mis reflexiones con una cita del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Él expresó, cito textualmente, durante el periodo neoliberal, para que no se centrara la atención en el saqueo, en la corrupción, en la desigualdad económica y social, los potentados, los dueños del mundo, permitieron y veían hasta con buenos ojos, alentaban movimientos justos, pero no centrales. O sea, puedes hablar del cambio climático, puedes hablar de la defensa de los derechos humanos, pero no quieres cambiar el régimen. ¿Qué significa esto? Que para el señor presidente, entre sus prioridades, está la más importante, cambiar el régimen. No está en la misma agenda con el resto de las naciones del mundo en el siglo XXI, que son los temas como, efectivamente, el cambio climático, derechos humanos, el movimiento feminista, y podríamos enunciar otros temas, pero para él lo más importante es el cambio de régimen. Y me parece que aquí estamos obligados a definir qué es un régimen. Y esto también nos lleva a definir qué es un sistema. Daniel Cosío Villegas escribió un libro clásico que nos dice que el sistema político mexicano se sustentaba en dos piezas, en dos bases. Una, un presidencialismo exacerbado, que ejercía facultades metaconstitucionales. Esta es una expresión del jurista Jorge Carpizo, que son facultades más allá de la Constitución, de lo que la Constitución le otorga al presidente de la República. Y dos, un partido hegemónico, un partido que estaba imbricado con el gobierno, que hacía elecciones de simulacro, que buscaba legitimidad y que ganaba de todas. Ese sistema se modificó y empezó a transitar hacia una democracia. Nuestra democracia, nuestro proyecto está contenido, está definido en nuestra Constitución. Entonces tendríamos que recurrir a la Constitución para entender qué régimen tenemos. El artículo primero habla de que la Constitución protege los derechos humanos, el artículo tercero de que la democracia es algo más que un régimen jurídico o un sistema político, sino el permanente mejoramiento de los niveles de bienestar del pueblo de México. El artículo 25 habla de la competitividad, de la inversión privada, de la rectoría del Estado, de que concurrirán el sector público, sector privado, sector social, en el desarrollo económico con responsabilidad social. Esto nos habla de una economía de mercado. Nos habla en el artículo 40 de que somos una república representativa, democrática, federal, laica. En el 49 que tenemos una división de poderes, que no podrá depositarse en un solo poder facultades del legislativo. El 80 dice el supremo poder ejecutivo se deposita en una persona que se llamará presidente de la República. Por lo tanto, podemos decir que México ha adoptado teóricamente en su Constitución, en su Carta Magna, una democracia, un federalismo, un régimen presidencial. Por lo tanto, ¿qué quiere cambiar el presidente? ¿Qué significa cambiar de régimen? Por todas las intervenciones del presidente podríamos inferir que se refiere, uno, a que disminuyendo la desigualdad y la pobreza se logra un cambio. Y dos, que erradicando la corrupción, el cambio de régimen es definitivo. En lo primero, definitivamente este sexenio va a profundizar la desigualdad y la pobreza. O sea, todos los pronósticos es que cuando concluya el sexenio vamos a estar peor que cuando inició. Por lo tanto, en ese tema
no habrá ningún cambio, sino por el contrario, estaremos en una más profunda decadencia. Y erradicar la corrupción, se han tomado muchas decisiones en el sentido de castigar a los corruptos, de cancelar programas, por ejemplo, el Seguro Popular, el nuevo aeropuerto, las guarderías, porque hay una sospecha de corrupción, pero no hemos tenido información y la percepción de la ciudadanía es que tampoco en materia de erradicar la corrupción y erradicar la impunidad, estamos igual o peor. Por lo tanto, yo sí creo que de aquí al futuro debemos reflexionar sobre qué significa régimen, qué significa sistema político y en qué consiste el cambio. Porque me parece que estos términos, si no tienen una suficiente claridad para entenderlos, entramos en debates inútiles, en dilemas que ya no nos deberían de preocupar y deberíamos superarlos para tratar, al final de cuentas, de retornar a la transición que sí se inició para dejar atrás ese sistema definido por Cosío Villegas como hegemónico y poder aproximarnos a lo que ha sido el anhelo del pueblo mexicano desde su independencia contenido en la Constitución. Creo que esta es una preocupación que debemos aglutinar y que debemos esmerarnos para que definitivamente hagamos un poco de pedagogía política y de tener estos conceptos con claridad, fortaleciendo la responsabilidad ciudadana. Este sería mi comentario, Juan Pablo. Muchas gracias por el comentario y particularmente debería de preocupar esta situación que vemos al presidente López Obrador con la misiva que envió hoy a las dos instancias del Poder Judicial y la presión que no solamente la misiva, que tiene algunos tintes o muchísimos tintes políticos, sino toda la cargada que le cae al juez en cuestión que emitió esa resolución de dar una suspensión temporal a la ley de la industria eléctrica y toda la presión que hacen los seguidores del mandatario federal, así como las diferentes instancias de gobierno, ¿debería de preocupar? ¿Hay algo ahí que no debería de ser el presidente o está bien? Me parece muy importante tu reflexión. Efectivamente, por eso yo me referí a que la Constitución tiene sus artículos muy claros. O sea, el 49 habla de 3 poderes y de que no se podrá depositar en un solo poder las facultades que corresponden a lo que es hacer leyes o interpretarlas. Por lo tanto, sí, el presidente está pisando un terreno sumamente peligroso porque está invadiendo lo que corresponde a otras instituciones y sobre todo lo hace en forma un tanto rebasando lo que son sus atribuciones. Sí, estamos, creo yo, hoy fue un día para mí muy turbulento porque estamos ante una crisis y están surgiendo pugnas porque critica al juez que haya ordenado de inmediato la suspensión del acto reclamado, cuando esto precisamente es lo que debe hacer un juez de distrito ante la inminencia de una violación a la Constitución. Y ataca a un gran ministro, que tengo una magnífica opinión de él por su obra escrita, que es José Ramón Cosío. Entonces, me parece que estamos entrando en un escenario que no es el indicado. Creo yo, y me atrevo a sugerirlo, un momento para la reflexión, para la concordia. La política es sumar voluntades. La política es tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Entonces, esta confrontación de poderes en la situación que estamos viviendo me parece un síntoma más de una profunda crisis. Muchas gracias también por este comentario. Y la última, y esta sí, muy rápido. Hoy a las 4 de la tarde estará en A Fondo con Chuy Sevilla Diego Fernández de Ceballos, el llamado jefe Diego. ¿Alguna pregunta que no se le haya hecho que por ahí los periodistas debiéramos de hacerle? O en este caso Chuy Sevilla
debiera hacerle alguien pues cercano del mismo partido, que ha estado tantas veces, tanto tiempo militando en el mismo instituto político? ¿Alguna opinión, alguna pregunta que se tenga que hacer al llamado jefe Diego? Mi estimado Juan Pablo, me pones un desafío. Me estás poniendo un reto. No cabe duda que eres un buen civilla y has heredado algunas cosas, esas preguntas incisivas. Porque yo sí le haría una pregunta. ¿Por qué no ha asumido una actitud de mayor liderazgo en las filas del Partido Acción Nacional? Muy bien, pues esperemos que la pueda responder hoy. Yo la voy a sugerir, por supuesto, ahí a el titular de A Fondo con Chuy Civilla. Un abrazo, saludos. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, es el licenciado Juan José Rodríguez Prats. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en...